con Dios. Y hoy a través de Mateo 28 vamos a recordar ese momento en donde las mujeres van a la tumba pensando que ahí estaba Jesús y entonces encuentran al ángel. Y nos dice así el versículo número 1. Pasado el sábado al amanecer del primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo. Se acercó, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos, dice el texto. Pero el ángel dijo a las mujeres, no temáis vosotras, yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como había anunciado. Vengan y vean el lugar donde fue puesto. Ahora id deprisa y decid a sus discípulos, ha resucitado de entre los muertos y va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis. Esto es lo que tenía que deciros. Las mujeres salieron del sepulcro asustadas, pero al mismo tiempo llenas de alegría, y corrieron a llevar la noticia a los discípulos. Y cuando iban a comunicar la noticia, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Entonces ellas se acercaron, abrazaron sus pies y lo adoraron. Jesús continuó diciendo, no temáis, id a llevar la noticia a mis hermanos para que vayan a Galilea. Ahí me verán. Mientras las mujeres iban caminando, sucedió que unos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Estos se reunieron con los ancianos y acordaron sobornar a los soldados, dándoles una gran suma de dinero, para que dijeran que los discípulos de Jesús habían robado el cuerpo durante la noche, mientras la guardia dormía. Si esto llega a oídos del gobernador, nosotros le convenceremos y no tendrán ningún problema. Ellos tomaron el dinero y actuaron como se les había indicado. Esta versión de los hechos se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó y les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñadles, dice el texto, a que guarden todas las cosas que os he mandado. Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Imagínense cómo es esto, ¿verdad? Estamos terminando este evangelio y recordando cómo Jesús cumple aquella gran promesa, ¿verdad? El resucitar, y cómo esta gran promesa y este gran cumplimiento, amigos, es la razón de nuestra fe. Esta es la razón del por qué nosotros predicamos, contamos las buenas noticias de Dios. El hecho de Jesús resucitó. Jesús venció a la muerte, Jesús pagó nuestra deuda. Y ahora nosotros podemos compartir acerca de Él y nosotros, confiando en Él, tener acceso a esa vida eterna juntamente con Cristo. Lo que me llama la atención acá, dentro de muchos aspectos, es como Jesús era tan cotidiano para hablar y tener esa empatía, esa misericordia para hablar, mientras los discípulos estaban convenciéndose. Porque claro, les había prometido, estaba cumpliendo, pero uno no termina de salir del asombro, Carlos. Eso nos pasa continuamente cuando Dios había dicho algo, pasa como Él lo había dicho, pero uno todavía está terminando de creer. De creer. Y es lo que Dios quiere día con día, ir elevando nuestro nivel de fe y que nosotros vayamos dando esos pasos para que nuestra vida se convierta en una vida sin ansiedad, sin preocupación, porque cuando nos llenamos de ansiedad y preocupación es cuando olvidamos que Dios nos ha dicho algo y si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Entonces viene el temor, viene el miedo y nos da un pronóstico falso de que Dios va a ser infiel a sus promesas. Entonces cuando vemos la promesa cumplida decimos, ¡ah! Nos asombramos como estas mujeres que llegaron a la tumba, pero si nos recordáramos constantemente y si creyéramos de la manera que Dios quiere que creamos, creo que no nos asombraríamos tanto con lo que Dios ya nos prometió. Pero me encanta que las primeras que fueron a la tumba fueron mujeres y me encanta porque creyeron y entonces van caminando y se les aparece Jesús. Y hay otra parte de Mateo, lo hace bien resumido, y eso lo puede decir Gonzalo, ¿verdad? Mateo lo hace bien resumido, todo este lapso donde Jesús resucitó y después les da esta gran comisión. En otros evangelios lo hace más explícito,
pero me encanta porque las mujeres vieron a Jesús y rápido lo reconocieron. Y al reconocer a Jesús, lo primero que hacen es tener esta postura de adoración. Y me encanta porque cuando nosotros somos sorprendidos por Él, nuestra posición y nuestra postura debe ser adorarle. Adorar por lo que Él nos ha dicho y lo está cumpliendo, por ver eso, ver tangible lo que Él ha estado haciendo, por quién es Él. Y después, obviamente, los discípulos también adoran, pero ahí hay algo bien resumido. Dice, algunos no creyeron, algunos sí creyeron, pero al final todos dudaron, ¿verdad? Dudaron así como, ¿será que sí es el Jesús? Pero al final creo que imitaron esta postura de las mujeres de adoración. Y es que la resurrección no solo es del cuerpo y del alma, sino también del espíritu y las acciones. Y es que, Carol, en esa época el testimonio de una mujer no valía absolutamente nada. Y es interesante que el Señor haya escogido a mujeres para que se convirtieran en las primeras enviadas a anunciar su resurrección. Es una reivindicación de la mujer en cuanto mujer por ser imagen y semejanza, pero también es un testimonio público de que Dios considera a hombres, a mujeres, a niños, a adolescentes, a jóvenes, a adultos mayores como parte del reino de los cielos. Reino de los cielos que se ve reflejado entre el capítulo 5 y el capítulo 7 en el famoso Sermón del Monte. Esas son las palabras que está invitando Mateo a que se enseñe en todo lugar, en todo momento, en la medida en que se anuncia, mientras se va el Evangelio de Jesucristo, se bautiza como un testimonio público de haber tomado una decisión por Jesús. No es por nosotros, es por Jesús, y deben enseñarle a que tengan un cambio de estilo de vida. ¿Por qué? Porque el capítulo 4, verso 17, inicia toda esta temática cuando Jesús aparece y dicen, cambien sus estilos de vida, arrepiéntanse porque el reino de Dios ha llegado. Y el reino de Dios es importante que nosotros lo podamos comprender en Mateo. Todo esto es fascinante, todo esto es excepcional. La resurrección es uno de los indicios más importantes para nuestra fe. Y vean qué interesante, porque mientras las mujeres iban a dar testimonio de la resurrección de Jesús, los guardias romanos iban a dar testimonio de todo lo que había acontecido y se arma un plan para derrocar todo lo que se había expresado. Termino con esto. Era poco probable que ellos pudieran ir a dar un anuncio a los romanos y por eso fueron con los sacerdotes, porque tenía el sello romano la tumba. Si la tumba se hubiera abierto, piedra que pesaba, según los arqueólogos y expertos, aproximadamente 2 toneladas, era un fracaso para una guardia romana que se encontraba entre 12 a 16 personas alrededor de la tumba. Si todos se hubieran dormido, la verdad es que hubiese sido una reprimenda de parte de Roma. Por eso fueron para instigar con los sacerdotes y que los sacerdotes les sirvieran de respaldo legal para que ellos posteriormente con Roma no se vieran en detrimento. Segundo, otra prueba de la resurrección. Ellos no negaron los acontecimientos, sino más bien los corroboraron. Lo que pasa es que fueron comprados para que guardaran silencio y cambiaran la historia. Pruebas de la resurrección finalmente es algo esencial. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente segmento. Ya no tenemos ¿Te contás? Por eso mándenos sus comentarios. Nos ha dejado sus comentarios. No, yo cuando dijo ahorita Gonzalo que el testimonio de las mujeres no iba a tener mucho peso, pero sí iba a tener mucho alcance, les cuento, ¿verdad? Yo siempre he pensado que Dios es el mercadólogo estratega por excelencia, ¿verdad? Porque sabía que ese mensaje era como publicarlo en TikTok, Así pues es. en ese No momento. lo iban a guardar. O sea, lo iba a saber todo el mundo, rápido, ¿verdad? Entonces, muy estratégico, muy estratégico. Pero miren, yo les quiero hacer una pregunta porque leer otra vez este pasaje me vino a la mente a mí mis experiencias con la palabra de Dios, mis experiencias con mi fe, ¿verdad? En mi caminar de ¿cuántos años? Desde los 15. Ya no sé cuántos, como 48 años. No diga cuántos, porque así entonces uno empieza a hacer la Sí, cuenta. ¿verdad? Yo sí no tengo problema con la edad. Ya está dando indicios, ya está. Está dando indicios, sí. ¿Cuántas veces hemos dudado nosotros? ¿Verdad? ¿Cuántas dudas nos han entrado en la mente? ¿Verdad? ¿Cuántas veces hemos pensado, ¿será que eso es cierto? ¿Será que solo es una historia que se inventaron por ahí? Que lo escribieron. A todos nos ha dado. Usted que nos está viendo seguramente lo ha pensado o lo está pensando, ¿verdad? Y yo me puse a escuchar un comentario en YouTube sobre el capítulo, ¿verdad? Pero el comentarista empezó a hacer una lista de todas las veces en que este evento ya había sido profetizado a través de toda la historia del Antiguo Testamento, la historia del pueblo de Israel, ¿verdad?
Entonces empieza uno realmente a decir, esto no puede ser casualidad, esto no puede ser un cuentito que se inventó aquel, se lo inventaron los 4 evangelios, los 4, ¿verdad? Los 4 tienen puesto eso ahí. Y entonces, hablando antes del programa con Gonzalo, queridos amigos, dijo una frase que me hizo clic aquí adentro, ¿verdad? Porque es lo que al final de cuentas llegué yo a concluir en mi viaje de la fe. Y es, dijiste, creo que Luis Pasteur dijo una frase, ¿verdad? Dijo, poca ciencia nos aleja, ¿verdad? De Dios. Pero mucha ciencia indefectiblemente nos va a acercar al Creador. Algo así. Así es. ¿Verdad? Y entonces pensé yo, es la ignorancia la que realmente nos aleja de las cosas de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos poca información o casi nada de información y solo leemos ese pedacito, decimos, que se lo inventaron, que la piedra, que los ángeles, que no sé qué, ¿verdad? Pero cuando empezamos nosotros a tener conocimiento de toda la historia, de todo lo que sucedió, de todos los lugares y los momentos y los libros en que fue profetizado esto y cuándo fue profetizado, ¿verdad? Porque eso también tiene que ver en qué momento se les profetizó eso al pueblo de Israel, ¿verdad? En los momentos en donde ellos necesitaban esperanza. Seguridad para tener. Entonces, a mí me encantó volverlo a leer porque me volvió a sentar en el hecho de que esto es cierto. Así es. ¿Verdad? Yo no sé si ustedes han... No, y ¿saben qué? Eso me llama mucho la atención porque a veces nosotros criticamos a los que pasan por etapas de dudas. ¿Saben qué? La duda sincera nos debe llevar a investigar sinceramente para corroborar la evidencia histórica, para corroborar los hechos extrabíblicos. Séneca habló acerca de una tal resurrección de un tal judío de Nazaret. Los Talmud judíos hablaron de la posibilidad de una resurrección, literatura extrabíblica. Filósofos y juristas se quejaban de que los galileos estaban dispuestos a morir por su maestro, el Señor Jesucristo, de que había resucitado. Y así podemos estar contando unas cuantas evidencias no bíblicas, extrabíblicas, de juristas, filósofos y testigos oculares de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero al final del día es que la poca ciencia efectivamente nos hace arrogantes, nos hace apartar de la fe, pero la mucha ciencia, el conocimiento histórico, el conocimiento arqueológico llevan al final del día a Heisenberg, a Pauli, a Einstein, a diferentes hombres de ciencia a preguntarse, después de mucha investigación en el cosmos, en la física, en la astrofísica, de hablar de la posibilidad de una energía primera. ¿Será el creador de los cielos y la tierra? Hablar de la posibilidad de una supraconciencia cuántica. ¿Será aquel que nos inspira y dice y nos ha hecho imagen y semejanza? ¿O hablar de un diseñador inteligente? ¿Será aquel que crea todo ordenadamente y como dice el Génesis y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno? Pues la verdad, mi experiencia ha sido esa, que al final del día, cuando nosotros conocemos más, cada vez más nos acercamos al creador. Y ese conocimiento no se da por casualidad. No. O sea, necesitamos nosotros adentrarnos en esto y ser un poco más diligentes. Porque a veces he escuchado a muchas personas que dicen, leo la Biblia y no me dice nada. Leo la Biblia y no entiendo. Pero creo que a veces es esa falta de diligencia de ir un poquito más allá y encontrar esas perlas en la historia que va a validar lo que estamos leyendo en la Biblia. Pero yo me quiero ir al final de lo que acabamos de leer hoy. Y me quiero ir a este versículo donde dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio. Y esta es una gran comisión para todos nosotros, para todos los que hemos creído en Jesús, para todos los que creemos en que Él creó este plan de salvación, murió por nosotros, resucitó y ascendió a los cielos. Y tenemos esos beneficios de su muerte, de su resurrección y de su ascensión. Y esa gran comisión es para todos nosotros, creyendo que Él resucitó a través de todo ese conocimiento que podemos adquirir. Vamos y hacemos discípulos, vamos y enseñamos a otros que en Él hay salvación, que si hay algo que en la Biblia no entienden, pueden ir y nosotros poder ser tal vez esos maestros, poder ser esos conductores que les vayan también a ellos a ser discípulos de Jesús. Y mis amigos, muchas veces también podríamos caer entonces en el otro extremo, Gonzalo, Ricky y Carol, de entonces necesito estar sumamente bien preparado para poder llevar esta noticia que tengo. Y regreso a esta simple noticia que estas mujeres, que estos hombres sin mucha preparación tenían y que bajo lo que ya habían experimentado, bajo lo que estaban viviendo, bajo ese cambio tan
radical que había sucedido en sus vidas, toman acción y con eso que ya tenían, con eso que ya estaban viviendo en Dios, van. Y aun cuando, Ricky, no sé si esa era la intención de que remarcabas, dudaron. No decía, no creyeron, ¿verdad? Tuvieron dudas, pero a pesar de esas dudas, a pesar del temor que ellas tuvieron cuando se les aparece este ángel, a pesar de las preguntas que ellos tenían, Jesús se fue acercando a cada uno de acuerdo a sus dudas, de acuerdo a su necesidad, los tocaba, les mostró y ahora ellos podían dar la noticia, Ricky. Y es que, fíjate, ahorita que estás hablando eso, se me viene a la mente. Yo creo que hay dos tipos de duda. Podemos tener dos tipos de duda. La duda para buscar lo que no quiero creer, ¿verdad? Y la duda para encontrar lo que necesito creer, ¿verdad? En la Biblia hubo un personaje que se encontró con Jesús que dudaba de lo que Jesús era y hacía. Y entonces le dijo, Jesús, yo tengo incredulidad, ayuda a mi incredulidad. Quiero creer. Sí, yo quiero creer, ¿verdad? Entonces creo que si nosotros nos acercamos a la palabra, nos podemos acercar de dos maneras. Con la duda de querer encontrar todo lo que queremos decir no existe, o con la duda de yo quiero creer. Sí. Y si le decimos al Señor, ayuda a mi incredulidad, yo creo que las palabras de la Biblia se abren de una manera. Y sabe que le voy a dar un tip para buscar la palabra hoy. Yo soy con una relación íntima muy profunda con la inteligencia artificial. Ella y yo Ya nos conocemos. Siento que me conoces. Siento que me conoces. Que he encontrado una riqueza que me ayuda en mi fe y en todo lo que yo necesito. Que ayer pues, le dije, mira, explícame todo lo que puedas. Le dije, ¿a quién? A ChatGPT, porque tengo dos. Tengo Perplexity y ChatGPT. Son los dos. Buenas las dos. Y entonces le dije, dame todo el contexto cultural, histórico, teológico, práctico y todo, le dije, ¿verdad? Y me ha sacado un resumen de unas cosas tan hermosas del capítulo 28 de Mateo en un pedacito. Entonces, mire, use la inteligencia artificial para crecer en su fe. Sí. Mire, para que le investigue todo lo que usted tiene duda. Y usted va a ver que su fe se va a ir consolidando. Así es. Y casualmente, pensando en afilando la espada, ¿verdad? El capítulo que nos convoca el día de hoy, esa es una buena herramienta para que no solo pase tiempo leyendo el texto, sino que estúdielo un poco más a profundidad. Así que les invitamos a que sea parte de esa transformación. Gracias, Gonzalo, Ricky, Carol. Carol, yo quería pedirte que nos puedas dirigir en oración. Creo que podemos hacer esa solicitud a Dios. Ayuda a nuestra fe. Queremos creer. Buenísimo. Así que ahí donde usted está, ore con nosotros. Dios, eres tan bueno con nosotros que al abrir tu palabra nos hablas y nos revelas tu corazón, tu amor por la humanidad. Hoy queremos hacer esta oración. Ayuda a nuestra incredulidad. Si hay dudas de lo que tú puedes hacer en nosotros, de quién tú eres en nosotros y de lo que nosotros somos en ti, hoy te pedimos, ayuda a nuestra incredulidad. Queremos creer y confiar plenamente en tu plan de salvación. Queremos confiar que nos has encomendado esta gran comisión de ir y hacer discípulos. Y tal vez hemos estado creyendo la mentira del enemigo, que nos hace falta mucho, que hemos estado pecando mucho. Pero hoy queremos llegar a ti y que tú nos permitas creer y crecer en nuestra fe, para que nosotros podamos ir y hacer discípulos, porque hoy más que nunca la gente que está a nuestro alrededor necesita conocer al Jesús que le puede salvar, que lo puede redimir de todo pecado y que le puede dar una vida en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Genial, genial. ¿Qué les dice la frase amar más, juzgar menos? Nos vamos a ir a un breve corte, pero nos vamos con esto que dice el final de Mateo 28. Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que luego de este corte continuamos con más. Esto es Vaya con Dios. La esperanza, la sanidad y el perdón derriban los muros del dolor para tener un corazón sincero. Nos dice el autor, nunca es una equivocación amar. ¿Qué hacemos cuando alguien no vive como debería vivir? Permíteme ser claro. Pecado es pecado. Eso es verdad y no se puede negociar. Pero esta es otra verdad. Dios nunca nos mandó a rechazar a las personas porque no estén viviendo según cierta norma de espiritualidad. Tristemente, esto es lo que ocurre muchas veces.
Dios nunca nos mandó rechazar a las personas porque no estén viviendo según ciertas normas de espiritualidad. Si las personas a las que amamos están haciendo algo que está mal, a menudo nuestro juicio se dispara. La desaprobación rápidamente pisotea el amor. Rehusamos tener nada que ver con esas personas. Les anunciamos a ellos y al mundo que la relación se ha terminado. Y lo hacemos en el nombre de la fe, golpeando nuestras Biblias con una intolerancia santurrona. ¿Recuerdas lo que escribió Pablo sobre el amor en el primer libro de Corintios? Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo, dice, y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. 1 Corintios 13, 1 al 2. Y escuche, podríamos tener todos los dones espirituales del mundo, pero sin amor no tendríamos sentido alguno. Podríamos citar versículos bíblicos sobre la condenación hasta que nuestras gargantas se quedaran roncas, pero sin amor no valdría de nada. Podríamos decirle a cada uno de nuestros seres queridos qué es lo que están haciendo mal, pero sin amor nuestras palabras no tienen sentido. Quizás ahora estés moviendo la cabeza con desaprobación. Quizás estés pensando, pero tenemos que separarnos de los que están pecando voluntariamente. Quiero dejar claro en este punto que esto no significa no poner reglas y límites saludables. Por ahora, no obstante, quiero enfocarme en lo que significa amor cuando alguien no está viviendo como debería vivir. Esto es lo que he aprendido. El amor dice, hiciste tu cama, ahora túmbate en ella. No te eduqué para hacer eso, así que ya no quiero nada contigo. ¿Qué has hecho? Eres un desastre. Me acordé de mi adolescencia. La lagrimita. El amor dice, no estoy de acuerdo con tu estilo de vida, pero aún así te amo. No te ayudaré ni seré cómplice de lo que estás haciendo, pero sigues siendo amado y siempre lo serás. Nunca podrás hacer nada que te haga dejar de ser amado porque te amo. El amor no busca lo suyo, nunca pierde la fe, no pierde la esperanza, soporta toda circunstancia. Nunca es una equivocación amar, nunca está fuera de orden amar. Tú no comprometes tu fe cuando amas. Eso es lo que significa amar verdaderamente. Hermoso eso. Debo de ser claro que amar no significa bajar tus estándares. Todos tenemos que lidiar con las luchas siempre presentes entre no querer apoyar la conducta o las acciones de otro y amar a esa persona a pesar de todo. Por lo tanto, ¿cómo lo hacemos? Imagínate a un padre que acaba de enterarse que su hija menor de edad está embarazada. El padre es el novio adolescente, un novio que la madre no le gusta porque no tiene empleo. Cuando la hija le da a su mamá la noticia, la madre se queda herida, decepcionada, apenada. Quizá incluso estoy tremendamente avergonzada y no lo entienda. A fin de cuentas, ella crió a su hijita con valores, normas y creencias cristianas. La familia iba junta a la iglesia cada domingo. La chica sabía que no debía haberlo hecho, pero aquí está. Es una adolescente a punto de tener un bebé. A esta hija le falta la sabiduría y experiencia para saber cómo criar bien a su hijo. Quizá ni siquiera sepa cómo cambiar un pañal. Su novio probablemente tampoco lo sepa. La mamá le organiza a su hija un baby shower, pero en lugar de celebrarlo, solo puede pensar en que su hijita le ha roto el corazón con su insensata decisión, la cual cosechó una consecuencia irrevocable que no se puede esconder bajo la alfombra. Ahora imagina, dice el autor, la escena en el hospital cuando nace el bebé. ¿Está la mamá dándole la mano a su hija? ¿O está en casa enojada, ofendida por el pecado de su hija u ofendida por el novio al que no termina de aceptar? ¿Qué habría de malo en decir, no estoy de acuerdo con lo que hiciste, pero aquí me tienes para ayudarte? ¿En decir, te amo y quiero ayudarte? ¿Haría esto que la mamá fuera menos cristiana que si deja de hablar a su hija para siempre?
No, porque nunca es una equivocación amar. A menudo se cita a Billy Graham por su frase: convencer a las personas es tarea del Espíritu Santo. Juzgar es el trabajo de Dios. El mío es amar. Wow. ¿Cuántos intercambiamos papeles siempre que nos conviene o cuando nos sentimos súper santos? Mira, hay un momento y un lugar para decir la verdad en amor. A veces debemos tratar asuntos que no están bien. Tenemos que amonestar a nuestros hijos y a quienes no son más cercanos cuando están haciendo algo que no está en línea con las Escrituras. Pero debemos hacerlo de una forma que sea sincera y que esté cimentada en el amor. Si un amigo ha dejado de ir a la iglesia y ha dejado de asistir a su grupo de estudio bíblico y ves evidencia de que está teniendo una aventura amorosa, no espero que te quedes callado y que no hagas nada, ignorando lo que es obvio. El libro de Proverbios nos ofrece un gran consejo. Una reprensión franca es mejor que amar en secreto. Proverbios 27:5. Y aún así, a menudo he visto que esta reprensión franca conduce a juicio e inevitablemente a la vergüenza. En vez de acercarnos al amigo, nos salimos de la escena. En vez de llamar y decir: oye amigo, no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, pero te amo y estoy orando por ti. Tendemos a romper lazos y dejar de relacionarnos con esa persona. Hay algo que no es correcto en eso. Ninguno de nosotros hace lo que debería hacer todo el tiempo. Todos, escuche muy bien, todos nos quedamos cortos. Todos hemos pecado. A menudo no le damos al blanco. Hay un hijo pródigo en cada uno de nosotros. Piensa en esto. ¿Cómo sería tu vida, mi vida, si Dios no respondiera a nuestras debilidades, a nuestros pecados, a nuestras adicciones o a nuestros fracasos con gracia y amor? ¿Qué pasaría si Él se diera por vencido con usted y conmigo? ¿Qué tal si Él cerrara la puerta de la relación? Y si Él dijera: ya he tenido suficiente, se acabó. Hablaríamos de un mundo sin esperanza. Y termina este segmento diciéndonos el autor: quizá no hayas creado a tu hijo para que mienta, para que engañe, robe, para que sea egoísta, egocéntrico, para que beba, consuma drogas o tenga relaciones sexuales antes del matrimonio. Pero si lo está haciendo, ¿qué sucede? ¿Exige eso que le retires tu amor? ¿Cómo sería tu vida si Dios no respondiera a tus debilidades, a tus pecados, tus adicciones o tus fracasos con gracia y con amor? Medita en esta idea y verás cómo cambia tu perspectiva. Esta frase y pregunta realmente: ¿exige eso que le retires tu amor? Eso me dejó impactado desde el momento en que lo leí, porque muchas veces negociamos el amor y negociamos con eso para manipular o para castigar. Y ambas son dolorosas. Y se me vino a la mente en ese momento cuando Pedro le pregunta a Jesús: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta cuántas veces? Y Jesús le dice, Pedro le habla diciendo: hasta 7. Jesús responde: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y cuando Jesús está respondiendo esto, no podía yo alejar de mi mente el hecho de: así nos perdona Él. ¿Cuántas veces ya lo había perdonado y cuántas veces nos ha perdonado a nosotros? Pero cuando negociamos con el amor es porque por alguna extraña razón no hemos caído en cuenta de cuánto nos ha amado Dios, con qué misericordia nos ha tratado. Y muchas veces, yo les digo, yo he tenido que recordar eso porque trato con mucho rigor y Dios nos ha tratado con mucho amor. Y hago la salvedad, Jensen Franklin lo dice: por este momento quiero que hablemos de esto. Seguro hay que establecer normas y vamos a continuar leyendo, pero por este momento lo que tenemos en nuestra mente es: ¿exigirá esas faltas que retiremos el amor? Ay, es que creo que todo tiene su tiempo y sí hay un momento de establecer límites, de poner orden, de decir cómo se deberían hacer las cosas, por ejemplo en casa, cómo va a ser nuestra crianza, pero hay momentos en los que nuestros hijos, nuestro cónyuge necesita ser amado incondicionalmente, que nuestras palabras, no solamente nuestras palabras,
nuestros actos, nuestros hechos, cómo hablamos, cómo nos referimos hacia ellos, ellos puedan ver que les amamos más a ellos de lo que está sucediendo, de lo que está pasando. Y sí, vamos a tener que resolver muchas cosas, pero me encanta porque el autor dice, nunca está fuera de orden amar y amar más. Y cuando sintamos que estamos amando, cuando lleguemos a ese punto y que estamos amando sacrificialmente, dupliquémoslo y vayamos mucho más allá, porque eso fue lo que hizo Jesús con nosotros. Y dice, tú no comprometes tu fe cuando amas. Y ahí es donde creo que algunos que somos un poco religiosos nos quedamos trabados. Es que si yo perdono y si yo me junto con esta persona, quiere decir que estoy avalando su pecado, que estoy... No es así. Cuando tú amas, te pones del lado de Dios a ver cómo se restaura esto, pero la restauración no empieza de otro lado más que del amor. Wow. Yo no sé, y les confieso, ¿verdad? He aquí alguien que huele a hijo pródigo. Pero también soy vulnerable porque me he parado en la poltrona moral a juzgar como el hermano mayor en la parábola, que juzga, que critica, que no aprecia el amor del padre hacia su hijo que se ha arrepentido, que regresa. Y me he molestado y a veces, les confieso, me he puesto en esa poltrona del juicio moral. Y Dios ha trabajado conmigo en mi corazón, como posiblemente ha trabajado con cada uno de nosotros. Aquí nosotros estamos frente a una pantalla y frente a un micrófono, no para ponernos en la poltrona moral. Entendemos sus luchas, como las nuestras. Queremos que usted ponga su mirada en el Padre, en Jesús, porque Él sí le da sentido de vida a su fe. Y la invitación acá es recordar: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Jesús restaura los corazones. Jesús quiere restaurar su corazón. Jesús quiere abrazarlo. Y sabio sería que dejemos de colocarnos en la poltrona moral. No porque vamos a tener un amor pasivo, en el sentido de que, como dice el autor, si aún hay un error, nosotros seguimos amando, pero procuramos la restauración y procuramos que podamos volver al redil y acompañamos en el proceso para que haya restauración genuina. Pero hoy se requiere más que prediquemos del Evangelio de la Gracia, que podamos recibir en nuestras comunidades de fe aquellos que son despreciados y desechados por la sociedad, los publicanos, los pecadores, las prostitutas que Jesús recibía y se sentaba con ellos a conversar, son los que deben ser recipendiarios o receptores del amor y de la gracia, más que de un juicio de valor que pretende destruir el corazón de las personas. Wow, así es. Hay que pensaba yo, qué fácil es hablar desde afuera, ¿verdad? Pero cuando lo estamos viviendo, a mí me toca escuchar historias de historias, ¿verdad? Por el ministerio en el que me muevo, que tiene que ver con las fallas sexuales, ¿verdad? Tiene que ver con la adicción sexual, con el adulterio, con el abuso sexual, con el aborto. Y a veces cuando estoy escuchando a alguien o quiero emitir un juicio o me parece una situación ajena, ¿me entiendes? Le pido a Dios que me ponga en el corazón el sentimiento de qué haría yo si estuviera en su lugar. Te voy a poner un ejemplo. Me preguntan mucho, ¿verdad? Me escriben padres a los cuales sus hijos les confiesan que tienen atracción al mismo sexo. Y es muy fácil para los que estamos afuera decir, no, eso no es de Dios, no se lo permitas. Y uno no está viviendo la partida de alma, corazón, mente y espíritu que eso le puede producir a alguien, ¿verdad? Que nunca se lo imaginó como papá, que nunca lo esperó. Y entonces la pregunta siempre es ¿y qué hago? ¿Y qué hago? Yo siempre he pensado que la Biblia no es un manual de recetas generales para todos los casos, ¿verdad? Tiene principios generales que son los 10 mandamientos y tiene algunas cosas que son generales, pero la mayoría de las cosas Jesucristo mismo las trató individualmente en base al amor, ¿verdad? Hizo la aplicación de los principios que traía, ¿verdad? De los principios bíblicos individualmente. O sea, dosificó la gracia, dosificó la misericordia de acuerdo a la ocasión, de acuerdo al caso y de acuerdo a la persona. Y creo que esa es una de las cosas que nosotros debemos de entender y hacer. No hay una receta para todos. Así como no tratamos igual a todos nuestros hijos, porque no son iguales, porque sus corazones no son iguales, ¿verdad? No los
no los corregimos igual, no los tratamos igual, sencillamente porque esos corazones no van a responder igual a una misma regla. Entonces, cuando me preguntan a mí, ¿y qué hago, Ricky? Y yo siempre les he dicho, mire, ámelo. Ámelo. Esté ahí. Y ese amor no significa, ¿verdad? No, el amor no significa como lo vamos a leer. O sea, entonces permítale que haga lo demás, porque hasta el amor de Dios tiene un límite que por amor nos pone, ¿verdad? Oye, llega un límite en el amor de Dios en el que dice, si yo te sigo amando tanto, no vas a volver en sí mismo, ¿verdad? Voy a dejar que las consecuencias de lo que estás haciendo te vengan, ¿verdad? Y ahí está. Yo le diría, querido amigo, si usted está en esta situación, que es una situación dolorosa, vergonzosa, no queremos que nadie lo sepa, no queremos que nadie se entere, ame. Porque dice aquí el autor, miren, dice, podríamos decirle a uno de nuestros seres queridos que lo que está haciendo está mal, pero sin amor nuestras palabras no tienen sentido. Es decir, saben nuestros hijos que los amamos antes que cualquier otra cosa. Incondicionalmente. Le cuento que todos los papás hemos pasado por cosas dolorosas, ¿verdad? Vergonzosas. Porque así pasaron nuestros papás con nosotros. Así también. es. Somos producto. Entonces, ¿qué les digo yo? Amar, ¿verdad? Y ya las consecuencias del pecado, ya las consecuencias del pecado son duras. Para que nosotros todavía con nuestras críticas y vayamos todavía más. Sí. Y Dios no es así. Dios, cada vez que nosotros llegamos con un corazón contrito y humillado ante Él, hay consecuencias, como dice Ricky, que Él no va a quitar de nuestra vida porque Él quiere, por amor, que aprendamos. Que nosotros, la próxima vez que nos enfrentemos a esa prueba, a ese pecado, digamos, no, el dolor es más fuerte. El dolor de la consecuencia de lo que voy a hacer es más fuerte. Entonces, prefiero y ya aprendí. Pero siempre nos recibe, nos perdona, nos limpia y nos reivindica. Nunca perdemos la identidad de hijos. Sí, y muchas veces en medio de las consecuencias, Dios está con nosotros. Exacto. ¿Verdad? Nos sigue amando, pero seguimos pasando lo que debemos pasar para crecer. Un testimonio muy breve y que toca mucho mi corazón. Una señorita abusada toda su infancia por XY persona, abrazó el lesbianismo como una forma de rechazo al hombre por el abuso, al cual Muy común. efectivamente fue sometida por el uso de la fuerza. Y dos parejas de cristianos misioneros, en el contexto de una universidad famosa en los Estados Unidos, la comenzaron a invitar cada jueves a su hogar y lo único que hacían era prepararle una cena de calidad. Durante 6 meses lo hicieron cada jueves. Nunca hablaron del Evangelio, nunca hablaron de Jesucristo, solo hicieron ese acto de amor. Y ella les preguntó después de 6 meses, ¿ustedes por qué hacen esto por mí? Y la respuesta fue, porque te amamos. Y ella empieza a llorar porque nunca había tenido ese amor ni en su hogar, ni en el contexto en el cual se movía. Pero ¿y por qué, le pregunta a ella, me aman tanto? Porque hay alguien que te ama más que nosotros. No, eso es imposible. ¿Sí? Su nombre es Jesús. Y de ella salió, al preguntarle a esta pareja de hombre y mujer, cristianos, misioneros, yo quiero conocer más a ese Jesús. Deja esas prácticas, inicia un proceso de discipulado que llevó un tiempo. Y hoy es una de las principales investigadoras de una universidad famosa en los Estados Unidos que defiende a la familia. Wow. Solo fue 6 meses de amor para demostrar la gracia del Evangelio de nuestro Bueno, y ella era, ya sí sé que la historia es, ¿verdad? Lo interesante es que ella era activista. Así es. Del movimiento LGBT en contra de todos los pastores, ¿verdad? Estaban, Y algo de parte de esa historia que a mí me llama la atención. Yo la escuché y le escuché su testimonio en vivo. Me acuerdo el día que lo escuché, casi 2 horas habló, ¿verdad? Y nadie ni respiraba ahí. Pero dice que cuando ella dijo, quiero conocer más de eso, entonces la invitaron a la iglesia, pero ella sabía que en las iglesias a ese tipo de personas, ¿verdad? Los miraban feo, los hacían rechazaban. Entonces dice que se quedó un tiempo solo yendo a la iglesia, pero se quedaba parqueada afuera de la iglesia. Porque no quería ser rechazada, ¿verdad? Hasta que empezó a sentir la amabilidad de la gente, que la saludaban, que la invitaban. Y entonces fue el amor, ¿verdad? Así es. El amor fue lo que lo atrajo. Y es que el amor es el único que nos ha aceptado
a pesar de, la Biblia lo deja claro, todos, por cuanto todos pecamos. Y el autor hace la pregunta, ¿se ajá. imaginan que Dios Es que se cansara y dijera, no, hasta aquí? Ya te Ténganlo por perdoné seguro mucho. que el que está aquí al frente Ay, sí. no estaría en esta posición. Así es. ¿Qué tal, Gonzalo, si tomamos un momento de oración y le pedimos a Dios, ayúdanos a amar más a pesar de cualquier rechazo? Hoy es un buen momento para amar. Oremos. Señor, yo quiero orar en primer lugar por todos esos corazones quebrantados, dolidos, apabullados por la circunstancia de la vida, la maldad humana. El autor nos decía, pecado es pecado, y eso trae consecuencias en nuestro caminar, en nuestras familias, en nuestras sociedades. Pero yo pido, Señor, en estos momentos, de que los que nos están sintonizando puedan comprender en primer lugar el amor que tú tienes para ellos. El abrazo como padre que quieres dar a todos aquellos que están quebrantados en lo más profundo de su alma. Pero también pido, Señor, para aquellos que hemos experimentado el amor, que no nos pongamos en la poltrona del juicio moral, sino que en primer lugar amemos y podamos abrazar como el Padre abraza. No porque vamos a aprobar lo que tú no apruebas, sino porque vamos a amar y acompañar para que haya una restauración genuina. Danos sabiduría de lo alto para hacer lo que tú harías en nuestro lugar. Danos la posibilidad de poder abrazar a aquellos que necesitan un abrazo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Pues, respecto a la pregunta de hoy, creo que el amar más y juzgar menos, demostrando el amor de Dios, nuestro Padre nos ama incondicionalmente, seamos flacos, gorditos, altos y bajitos, ¿verdad? Que creo que siempre tenemos una opinión acerca de la apariencia de los demás. Y aquí nos está Dijo diciendo gordito y sus nos miró a amores. nosotros, ¿no? Por favor. Gorditos, bonitos. Esa frase es de ayer, vos. Aunque no es difícil Puros amar a waflecitos. todos. Puro va- Fíjate cómo es la vida, porque vos dijiste, por los cuadros, ¿verdad? Compartimentalizar la mente. Yo pensé por lo redondito. redondo, ¿va? redondo. Gracias, Lo de Carolita. Por Que los se enreda espaguetis. mucho. Por enredar. Por delgadas y Por delgado. Para que Gonzalo salga del problema en el que se acaba de meter sin saberlo. Vamos a continuar después de este corte con un poco más. Ama como si nunca nadie te hubiera herido. Continuamos con más. Esto es Vaya con Dios. Aquí vamos con el balance. ¿verdad? Exacto. Vamos por el otro lado. Nos dice el autor, establece límites en amor en tu familia. En este punto no quiero que pienses que esto es demasiado difícil, porque es necesario establecer límites saludables cuando alguien cercano a ti, y en especial en tu familia, está actuando de maneras incorrectas. Por lo tanto, me gustaría ofrecerte 5 verdades sobre lo que significa amar como si nunca te hubieran herido en el contexto de establecer límites en tu familia. Entonces veamos la verdad número 1. Los estándares son importantes, nos dice el autor. Se habla mucho sobre los valores de la familia en el mundo actual, pero ¿qué significa eso realmente? El diccionario define valores como los principios o normas de conducta de una persona, el juicio propio de lo que es importante en la vida. Los valores tienen que ver con nuestras actitudes y nuestras creencias, reflejan nuestro carácter y nuestra identidad. Establecer y mantener valores claros nos ayuda a tomar buenas decisiones y a establecer nuestras prioridades en las cosas correctas. Me gustaría definir 3 tipos de valores que pueden ayudar a gobernar no solo tu vida, sino también la vida de tus hijos. Están los valores personales, los valores tradicionales y los valores fundamentales. Así que ahora entonces hablemos de los valores personales. Estos giran en torno a tu relación personal con Dios. Los valores personales son compromisos y elecciones que haces que no son necesariamente mandados por Dios, pero que aportan grandes beneficios espiritualmente. Los valores personales no son necesariamente algo en blanco y negro. El número 12 son los valores tradicionales. Estos son valores personales que se transmiten de una generación a la siguiente. Los valores tradicionales proveen un marco para tu familia respecto a hacer lo correcto. Mis padres se abstuvieron del alcohol y me transmitieron este valor personal, el cual yo transmití a mi propia familia. Número 3. Los valores fundamentales son normas bíblicas en las que no se transigue. Los valores fundamentales nunca cambian. Son más que convicciones personales. Son una roca sólida
debe tener barreras levantadas para mantener intacto lo fundamental de tu familia. Amar a nuestros hijos significa poner normas. Repito, amar a nuestros hijos significa poner normas. Esto no significa que siempre vayan a seguirlas, pero sí significa que tú pones el ejemplo de lo que es aceptable y de lo que no es aceptable. Una cosa más. Practica lo que predicas. Da cuentas personalmente de los valores que has establecido en tu hogar. Modela tus expectativas. Si mentir no es aceptable para tus hijos, no eches una mentirita piadosa con respecto a sus edades en el cine o en los parques de Orlando para conseguir una entrada más barata. O en la cena para ahorrarte un dinerito. La coherencia es clave. No se trata de ser perfectos. No hay padres perfectos porque nadie es perfecto. Escuche bien eso. Ahora, la verdad número 2. Tienes que trazar líneas. Amar a nuestros hijos, incluso cuando nos rompen el corazón, no significa que les permitimos hacer todo lo que quieran para que sean felices. Nuestra meta no es ser el mejor padre del barrio o ser su mejor amigo. Nuestra meta es protegerlos. Amar significa establecer reglas, reforzarlas y rehusar aceptar conductas malas o pecaminosas. No te rindas. Hay una forma de edificar a tu familia y luchar por ella. Espero que esto te anime. Cuando surja el conflicto en tu hogar, cuando tu hijo esté haciendo algo que él o ella no debería hacer, acuérdate de estos consejos para que te ayuden a recorrer todo este proceso. ¿Cuál es el número 1? Es atacar el problema, no a la persona. Número 2, obtén todos los datos antes de ofrecer consejos o soluciones. Número 3. Perdón, Ricky. Busca las cosas positivas. Ya llevo varias ahí. Nunca retengas tu amor, por muy difícil que se ponga la situación. Número 5. Cuida tus palabras. Y entramos a la verdad número 3 y el autor nos dice, ama sin parar. A veces las personas pueden hacer cosas tontas, pero gritar a las personas con palabras de duro juicio no ganará su corazón. La Biblia enseña, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Citando Santiago capítulo 1, verso 20. No hables al necio que hay en otros, háblale al rey que hay en ellos. Si le hablas al necio, el necio se levantará. Si hablas al rey, el rey se levantará. Buenísimo eso. Yo creo que dentro de cada uno de nosotros hay un rey. Asemejo esto a nuestro potencial de ser el pueblo que Dios quiso que fuéramos a través de Cristo Jesús. Quizá tenemos dificultades, pero hay un rey adentro de nosotros. Quizá fallemos, pero hay un rey en nuestro interior. Quizá no seamos aún quienes podríamos ser, pero hay un rey dentro de nosotros. A menudo no es fácil ver a este rey o reina en nuestro propio hogar. Wow. Verdad número 4. A veces necesitas amar desde cierta distancia. Quizá te estés preguntando cómo amar a alguien que es tóxico. Quizá la persona tiene una adicción a las drogas o al alcohol, tal vez abusa verbal o físicamente, o tiene tendencias violentas. Puedes amarle en tu corazón deseando y pidiendo por el bien de la persona desde la distancia. Ser cristiano no significa ser un saco de boxeo o un muñeco de pruebas de conducción. Sí, Dios nos llama a hacer sacrificios, a poner la otra mejilla y a perdonar todas las ofensas, pero no nos llama a tener una relación profunda y significativa con quienes nos han herido profundamente. En estos casos, puede que sea necesario crear un espacio intencional. El padre biológico de mi esposa se ausentó por decisión propia hasta que ella tuvo 13 años. Era adicto, diagnosticado con trastorno bipolar. No era la figura de padre ideal que todo niño desea. Siempre que él aparecía, yo podía sentir que se avecinaba una discusión entre Cherise y yo. Como yo era la única figura masculina en la casa, yo recibía el embate de su frustración por las incoherencias y la conducta tóxica de su padre. Finalmente, el ciclo de quedarse e irse pasó la factura. Cherise le había perdonado mucho tiempo atrás, pero después de un tiempo se dio cuenta de que su propia salud y la de nuestra familia era necesario que ella le amara desde la distancia. No porque ella fuera mejor que él,
no porque él actuara como un holgazán, no porque él estuviera demasiado lejos de Jesús como para que él pudiera cambiarle. Como la relación era tóxica para nuestra dinámica familiar, Cherise tuvo que poner unos límites muy fuertes. Eso significó determinar lo que era aceptable y lo que no, cuándo podía venir, cuánto tiempo podía quedarse y otros detalles más. Hay ciertas personas a las que no puedes seguir dando acceso a tu vida. No puedes renegar de ellas si son familiares, por supuesto, pero sí puedes amarles a distancia. Mientras menos te relaciones con algunas personas, más mejorará tu vida. Y por último, la verdad número 5. Podemos aprender a ver con los ojos de Jesús. Cuando decidimos amar, incluso cuando nos han herido, incluso cuando otros hayan cometido errores, incluso cuando sintamos que alguien no lo merece, comenzamos a amar como Dios ama, sin condición, sin expectativas, sin interés alguno. Decide ver a las personas con los ojos de Jesús. Ama a otros como Dios te ama. Entonces encontrarás un amor tan ancho, tan alto, tan profundo, tan largo que nunca serás el mismo. Y vaya si no hay muchos buenos consejos en estas verdades. Ustedes desde ya invito a todos en esta comunidad que se acerquen luego a las redes sociales. Vamos a tener ahí estos recordatorios, porque estas verdades son necesarias aplicarlas, Carol, todas en un buen balance, ¿verdad? No es solo, me quedo con esta me gustó y amo sin problemas y no establezco límites, ¿verdad? En específico, a mí la de esos límites creo que me resuena. Son muchas personas a quienes aconsejamos normalmente con este tema, ¿verdad? De no me quiero ir, no lo quiero dejar, es que es llene el espacio en blanco y no lo puedo dejar, no la puedo dejar. Pero a veces es necesario amar a la distancia, ¿verdad? Todas muy importantes. ¿Cuál es la que nos está hablando ahora, Carlos? Sí, definitivamente de estas 5 reglas creo que es como un buen partido de fútbol que un equipo puede tener. Es una estrategia en que todos deben de funcionar y hacer su mejor parte. Y cada una de estas reglas creo que es un jugador en esta estrategia que si la ponemos en práctica en el momento justo nos va a ayudar a sacarnos a flote. Pero yo quiero apuntalar la verdad número 2 que dice tienes que trazar líneas. Amar a nuestros hijos incluso cuando nos rompen el corazón no significa que le vamos a permitir hacer todo, pero nos da Jensen Franklin un listado de 5 cosas que necesitamos tomar en cuenta al momento de poner estas normas, y es ataca el problema, no a la persona. Ahí tenemos la imagen en pantalla. Obtén todos los datos antes de ofrecer consejos o soluciones, busca las cosas positivas, nunca retengas tu amor, por muy difícil que se ponga la situación, y cuida tus palabras. Que creo que ustedes, al momento, miren, yo ayer regresé de viaje y tuve una situación así, y el Señor me empezó a hablar acá porque tuve un momento hasta donde mi esposo me dijo, espera, no vamos a corregir ahorita, acabamos de llegar, ya es hora de dormir. Entonces le entendí el mensaje, pero después yo creo que el que me hizo así fue el Señor, que me quería instruir en este arte. Entonces estoy leyendo esto y lo vuelvo a leer y digo, Señor, ¿en dónde estoy fallando? ¿Qué me falta construir más en mí para que esa corrección, esa instrucción a mis hijas vaya y haga el efecto que necesito que haga? Y es que cada día ellas quieran parecerse más a Jesús. Entonces, queridos amigos, creo que si podemos volver a escuchar el mensaje, si podemos comprar el libro y volver a repasar esto, y miren, con pasos pequeños que lo vayamos haciendo, como para mí fue ayer ¿verdad? Ahorita no, y el obedecer en eso me retribuyó la enseñanza hacia mí misma de cómo entrarle a esta crianza y cómo poner límites en amor. Sí, generalmente estamos reaccionando a todas estas circunstancias, ¿verdad? Problemas y dificultades que surgen en el desarrollo cotidiano de nuestro hogar, de nuestra sociedad. Y sin embargo, el autor plantea una verdad que creo yo que es importante que nosotros podamos considerarla, porque tiene que ver con la dinámica de aprender a ser preventivos. Es cierto que nosotros podemos hacer mucha inversión en la formación de nuestros hijos, y no es menos cierto que al final ellos toman una decisión y son responsables de sus propios actos. Pero sí ellos tienen que tener un patrón de comparación para saber lo que significa
significa que es agradable ante los ojos de Dios y lo que es desagradable ante los ojos de Dios. Por eso el autor se dedica a recordarnos la importancia de tener ciertos valores fundamentales que se practiquen en nuestra casa. Y nos dice algo fundamental y esencial. Nosotros no podemos decirle A nuestros hijos y terminamos como padres haciendo B, porque esa incongruencia tarde o temprano se va a ver reflejada en las acciones y en el comportamiento, Ricky, de nuestros hijos. Entonces es una realidad importante. Eso era lo que yo quería comentarles cabalmente, ¿verdad? El estándar es para todos. Yo no entiendo por qué me quitas los comentarios. Vamos a cambiar. Y aquel pasa. Hay cinco Claro que verdades. me cuesta estar pensando lo que voy a decir. De repente, Vos decirle, a vos te salen más comentarios, Gonzalo. y practica lo que predicas, dice él, Así ¿verdad? es. La coherencia, modela las expectativas. Muchas veces nosotros no corregimos bien o no amamos bien a nuestros hijos en medio de nuestra frustración. Creo, los que somos padres, y yo ya pasé a la otra etapa, ¿verdad? Ya soy abuelo, ya no tengo hijos en la casa, pero revisando la historia del crecimiento de mis hijas, ¿verdad? Creo que hay hijos que son una maravilla, ¿va? Y son obedientes y amorosos y todo. Y hay otros que son igualitos a nosotros. Y esos son los que nos sacan el calor, ¿verdad? Y a esos No me esperaba ese nos comentario. cuesta amar, ¿verdad? Porque son igualitos a nosotros. Y ahí nos Porque dicen nuestros tienen- papás, con ese vas a pagar todo lo que necesitas. Porque tiene las mismas cosas que Así es. nosotros, responde de la misma manera como nosotros respondíamos. Y entonces, ¿dónde está realmente, decía yo, el asunto de lo difícil de amar incondicionalmente? Y es que no nos amamos a nosotros incondicionalmente. Y es que las personas tienen la capacidad de ser casi un espejo. Las personas que más nos molestan, que más nos irritan y a las que más nos cuesta amar, son prácticamente un espejo de aquellas cosas que nosotros tenemos adentro. Pues Ricky, yo tengo una pregunta. Esta no te la había, no te la había preparado, pero ¿será por eso que cuando alguien es abuelo, ama diferente esas características, ama diferente a los hijos o a los nietos? Ya el amor de abuelo es tan diferente, la verdad. No sé, tal vez, yo siento que es porque ya no tenemos como la misma responsabilidad también, ¿verdad? Pero inclusive con los nietos, ¿saben? Tengo 4 ahorita y miro 2 son una belleza y son un amor y una obediencia, y los otros 2, ¿verdad? Y entonces yo les digo a mis hijas, ¿ya vieron mucha? ¿Ya vieron cómo todo se paga en la vida? Sí. Yo creo, miren, queridos amigos, ¿cómo podría resumir todo lo que nos puso aquí Jensen Franklin, verdad? Yo creo que si nosotros queremos amar bien, tengamos paz con nosotros mismos, amémonos a nosotros mismos, perdonémonos a nosotros mismos, revisemos cómo a nosotros mismos nos criaron y las cosas que nos hicieron. Yo tuve la bendición, queridos amigos, yo venía muy dañado emocionalmente y con mi adicción y todo el asunto, pero tuve la bendición de casarme con una persona muy sana emocionalmente, sin traumas y con un buen corazón de amor. Y fue un balance enorme en mi vida de crianza a mis hijas, porque yo era la ley pura, ¿verdad? Pura y estricta. Y mi Antiguo esposa me decía, Testamento por completo. no lo hagas, las vas a arruinar. Las vas a arruinar con la religión, ¿verdad? Para vos todo es prohibido, todo es un pecado, todo no se hace, me decía. Entonces, gracias a Dios tuve la sensibilidad de decir, bueno, mira, corregí tú, pues, o sea, hacelo tú, pues, ¿verdad? Y gracias a Dios salieron bien, ¿verdad? Pero si usted es ley, tenga cuidado, porque la ley mata, ¿verdad? Si tienes esposa o su esposo que son la gracia, hagan el match, porque ley El balance. y gracia, ¿verdad? O sea, sí necesitaron límites, sí necesitaron un par de veces de paletazos. Ellas se acuerdan re bien, porque saben que mandé a hacer una paleta yo aquí en la terminal, ¿verdad? Era de este tamaño, era una paleta, pero enorme. Ellas Para se hacer acuerdan. tamales. De tamales. Y hasta con el Una vez- versículo, ¿verdad? Una vez Dale, les di vara. con esa paleta, pero era mencionarla, ¿verdad? Y a la cosa se alineaba. Sirvió. Sí. Muy bien. muy Yo bien. creo que el programa ha sido riquísimo. Y una de las cosas que quiero sacar de esta última reflexión es,
cosechamos lo que sembramos. Y tenemos que ser preventivos. Pero eso no significa que en el camino puedan haber incongruencias. Y lo que aprendemos también es amar aún en medio de las incongruencias de nuestros seres queridos, de nuestros hijos, de nuestros amigos, en medio de la sociedad. Tenemos que aprender a amar. Por supuesto, hay que ser preventivo, hay que trazar las líneas, hay que aprender a veces a decir, no, lo voy a amar de lejitos. Pero ¿saben qué? Si una lección saco yo para hoy, tenemos que aprender a ver estas circunstancias como la ve Jesús. Sí. Tenemos que aprender a amar como Jesús ama. Y tenemos que aprender a corregir como Jesús corregiría. Es amor, es gracia, y son normas que nos ayudan a solventar la gracia de nuestro Señor y a saber que tenemos una doble responsabilidad en este mundo. De formar, pero también de cuidar. De instruir, pero también de amar. De corregir, pero también de demostrar la gracia que el Señor ha demostrado conmigo, con ustedes y con ustedes, queridos. Definitivamente. Por acá tenemos un recordatorio de estas 5 verdades. Quisiera que las podamos leer porque creo que nos van a ayudar mucho y las vamos a colgar luego a las redes sociales. La verdad número 1 dice, los estándares son importantes y nos habla de los valores personales, los valores tradicionales y los valores fundamentales. ¿Cuál es esa verdad número 2, Carolita? La verdad número 2 es que tenemos que trazar líneas. Número 1, debemos de atacar el problema, no a la persona. Tenemos que obtener todos los datos antes de ofrecer consejos o soluciones. También tenemos que buscar las cosas positivas. Número 4, nunca retengamos el amor, por muy difícil que se ponga la situación. Y la número 5, cuidemos nuestras palabras. Ricky, ¿cuáles serían las siguientes 3 verdades? La verdad número 3, ama sin parar a las personas que pueden hacer cosas tontas. Yo conozco algunas. Verdad número 4, a veces necesitas amar desde la distancia. Tengo a distancia algunos. Y número 5, podemos aprender a ver con los ojos de Jesús. Esa me falta todavía. No, y es que, gracias Ricky, gracias amigos, porque a todos nos falta, Gonza, todos tenemos trabajo por hacer y es el traer estas verdades, porque lejos de ser reglas, son verdades. Me gusta este libro, Jensen Franklin no es idealista, ¿verdad? No dice, dele el beneficio de la duda y confianza a todos. Dice, van a haber personas tóxicas, Gonzalo. Van a haber personas tóxicas y tenemos que amar y honrar muchas veces desde lejos. Pero tenemos que irlo haciendo a través de los ojos de Jesús. Interesante ver a través de los ojos de Jesús, Carolita. Fíjate, Ricky, que en eso estaba pensando de otra manera, en mi mente estaba. Que cuando nosotros nos vemos bajo ese lente de Dios, a nosotros mismos vemos ese perdón incondicional, esa gracia inmerecida, esa misericordia que nos muestra día con día. Si nosotros pusiéramos esa lupa sobre las personas que ellas también fueron heridas, porque ahorita estamos hablando, por ejemplo, nuestros hijos, nuestro cónyuge, pero ¿qué tal si vemos para arriba a nuestros padres, a nuestros abuelos? ¿Qué tal si les ponemos esa lupa de que ellos también han sido heridos, que ellos también han necesitado gracia, que ellos también probablemente no han tenido la oportunidad de pedirnos perdón, pero se han arrepentido muchas veces delante de Dios? Si les pusiéramos esa lupa de gracia y misericordia, creo que podríamos perdonar más fácil, podríamos honrar como la Biblia nos dice que tenemos que honrar a nuestros padres, porque así vamos a tener larga vida sobre esta tierra. Entonces, queridos amigos, pongamos esa lupa de que todos hemos sido heridos, todos necesitamos gracia, todos hemos pecado. Entonces, creo que eso nos va a abrir la posibilidad de poder amar como Jesús amó, viendo a las personas como Jesús, como Dios las ve. Así es. Independientemente de las fechas, creo que son buenos días y especialmente mañana para regresar en primer lugar al Padre y en segundo lugar para poder tener la posibilidad de reencontrarnos con esa gracia que perdona, que restaura, que afirma y que reconoce que solo no podemos. Tenemos que aprender cada día a mirar como Jesús nos ve. Así es. ¿Qué tal si hacemos una oración, amigos, y le pedimos a Dios esos ojos? Que nos permita ver con sus ojos, a amar con su corazón y a vernos así también nosotros. Padre, hoy nos acercamos a ti, primero agradeciéndote tu perdón, tu gracia, tu misericordia, pidiéndote, Espíritu Santo, que nos transformes, que sigas haciendo esa transformación en nosotros. Necesitamos definitivamente ver con tus ojos y para eso necesitamos recordar cuánto hemos sido amados, cuánto ha sido necesario que nos perdones.
pero también ayúdanos a bendecir, a amar a los nuestros, a los demás, estableciendo las reglas claras, pero teniendo los brazos abiertos, como tú siempre nos has recibido. Te damos gracias, te amamos y hoy te decimos, ayúdanos a amar como tú nos has amado. Oramos esto, creyendo que va a ser posible, creyendo que ya está sucediendo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vaya, si Jensen Franklin no nos dio hoy una receta que tenemos que llevar a casa, todavía tenemos que ir a ver cuánto le tenemos que poner cada uno, pero tenemos buenos retos aquí, amigos. Y nos confronta. Esas son las confrontaciones que a mí me gustan. Sí, es un libro muy bueno. Nos eleva, ¿verdad? Y no nos eleva para seguir a Jensen, nos eleva para seguir a Jesús. Hablando de un corazón sincero, amigos, ¿con qué consejo final nos vamos, Carolita? ¿A quién le vamos a dar la de los waffles y los espaguetis? A Francisca. A Francisca, ahí está, ya. Decidido por Ricky, decidido por Ricky. Muy bien. No, yo solo quiero decirles que sí, creemos que hemos estado amando incondicionalmente. Si llegamos a ese punto, ahora dupliquemos ese amor hacia los que están a nuestro alrededor y así vamos a mostrar cómo Jesús quiere que amemos. Muy bien, Carol. Bueno, recordando las palabras del Señor Jesucristo, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Y sin embargo, no se olvide, Jesús lo primero que hace es ponerse al nivel de la mujer que iba a ser apiedrada y posteriormente expresa palabras de la siguiente manera: yo no te condeno, hay gracia, hay amor, pero también después le dice, ve y deja de hacer lo que estabas haciendo. Hay transformación, pero a la transformación y al proceso le antecedió el amor. Eso espero que quede en su corazón. Buenísimo. Yo le diría, reciba usted la gracia y la misericordia de Dios diariamente y la va a poder dar a los demás. Dios les bendiga. Buenísimo, así que amigos, hoy tenemos este reto de ir y amar con ese amor incondicional de Jesús con el que hemos sido amados. Mañana continuamos con mucho más crecimiento personal, pero no queremos irnos sin dejarles este último consejo de jueves. No vaya solo, no vaya mal acompañado. Todos le decimos, vaya con Dios. Que Dios los bendiga. Chao. Vaya con Dios.